Cuando Lucía le dijo a su esposo, Diego, me despidieron, él no se inmutó. No mostró preocupación ni sorpresa, solo una rabia que le subía por los ojos. Cerró la laptop de golpe y dijo, claro que te despidieron. Siempre crees que sabes más que todos. Tal vez ahora aprendas algo. Lucía se quedó de pie en el pasillo, aún con la ropa del trabajo, sujetando las asas de su bolso como si fueran una cuerda que la mantenía en pie. En su mente había imaginado otro momento, que Diego se levantaría, la abrazaría y susurraría «Saldremos adelante». Pero ese hombre ya no estaba allí. La verdad pesaba dentro de ella, no la habían despedido, la habían ascendido. Era un premio inesperado y alegre, el fruto de años de trabajo silencioso. Sin embargo, mientras caminaba a casa, algo en su pecho dudó. Diego se mostraba distante, distraído, irritado por nimiedades. Él cree que el hombre debe ser el proveedor, se recordó, recordando las frases de su suegra. ¿Y si él resentía su éxito? ¿Y si ganar más que él encendía una chispa que no podía apagar? Observó cómo su enojo llenaba la habitación como humo, y decidió guardar silencio. La voz de Diego subía y bajaba con dureza. ¿Entiendes la posición en la que me pones? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas ahora? Caminaba de un lado a otro, marcando un surco en la alfombra. No preguntó cómo se sentía ella, ni qué había pasado. La garganta de Lucía se cerró. Las palabras se le atoraron como piedras, y el silencio se convirtió en escudo. Parte de ella pensó, si le digo la verdad, si digo que me ascendieron, dejará de gritar. Pero otra parte le advirtió que esperara. Sus ojos habían cambiado últimamente, menos cálidos, más calculadores. Nunca aportas nada real, dijo, moviendo la mano. Yo construyo cosas. Tú solo mueves papeles. Lucía fue al baño, abrió la ducha y dejó que el agua caliente le quemara la piel hasta borrar la humillación. Esa noche él durmió en el sofá sin decir palabra. Ella se quedó en la cama mirando el techo, sintiendo algo romperse en su pecho. Pensó en las noches tardías, en el teléfono boca abajo, en los desayunos cancelados. La mentira del despido solo fue la chispa, el fuego ya ardía desde antes. Las primeras señales fueron pequeñas. Diego empezó a llegar tarde con excusas suaves. Su teléfono, antes olvidado en cualquier parte, ahora vivía boca abajo, bloqueado. Empezó a saltarse su ritual de café de los sábados con un simple quizá la próxima vez. Lucía quiso creer que era solo estrés. Su empresa tenía un proyecto grande. Quería creerlo, porque la alternativa dolía demasiado. Pero 2 meses antes, ella había salido temprano del trabajo después de un lanzamiento exitoso y entró en casa planeando cocinarle su cena favorita. Desde el pasillo escuchó su voz tras la puerta del dormitorio, seria, medida, casi ensayada. No, todavía no sospecha nada, dijo. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Luego rió, una risa fría, no la cálida que ella conocía. Lucía se quedó helada. Él salió, la besó en la mejilla como si nada, y ella siguió la cena en silencio. Por dentro, una grieta invisible empezaba a abrirse. Después de eso, Lucía observó con más cuidado. Notó cómo él evitaba hablar del futuro, cómo sus respuestas se acortaban, cómo su impaciencia aparecía y desaparecía. No estoy paranoica, se decía. Estoy prestando atención. Entonces llegó el día en que se quedó en casa, fingiendo sentirse mal. Necesitaba pensar. Diego creía su historia de mujer desempleada y frágil. No tenía idea de que ella seguía trabajando, recién ascendida, recomponiéndose en silencio. La puerta se abrió a media tarde. 2 voces. No era un compañero de trabajo. No era un amigo. La segunda voz pertenecía a su suegra, Marisol. Lucía se deslizó al cuarto de visitas y dejó la puerta apenas entreabierta. Sabía que no debía escuchar, pero la tranquilidad con que hablaban en plena jornada la erizó. ¿Por qué vienes a esta hora?, preguntó Marisol. ¿Todo bien? Diego respondió con tono satisfecho. Todo va según lo planeado. Me dijo que la despidieron ayer, comentó Diego con ligereza. Totalmente devastada. Tal como dijiste. Lucía se cubrió la boca con la mano. Marisol exhaló, complacida. Por fin. Ahora no tendrá opción. Aceptará nuestras condiciones. Las rodillas de Lucía se aflojaron. Se apoyó contra la pared. Depende completamente de mí, continuó Diego. Vender la casa es solo cuestión de tiempo. Marisol soltó una risita. Te lo dije, hijo, esa muchacha nunca fue para ti. Demasiado ambiciosa. Demasiado independiente. ¿Crees que estaría contigo si no fuera por la casa de tu padre? Las palabras la golpearon como piedras. Esa casa había sido su hogar durante 10 años. Su tiempo,
su dinero, su esfuerzo estaban en cada rincón. Diego suspiró. No empieces, mamá. Ya lo hablamos. La voz de Marisol bajó un tono. ¿Y qué pasa con Noemí? ¿Cuándo le dirás que es hora? El nombre cayó sobre Lucía como agua helada. Lucía conocía a Noemí Herrera solo de oídas, una mujer callada del pasado, pareja del hermano de Diego, Álvaro, quien murió en un accidente 3 años atrás. Después del funeral, Noemí desapareció. El tono de Diego se suavizó. «¿Está lista?» «El bebé está bien», dijo. «Noemí dice que crece rápido». La voz de Marisol sonó complacida. «Ya se parece a Álvaro, ¿verdad?» Diego suspiró, satisfecho. «Lo adoptaré en cuanto el divorcio esté listo. Será mi hijo. Nuestro hijo». La visión de Lucía se nubló. Aquello no era una simple traición. Era un reemplazo cuidadosamente planeado. Su matrimonio se había convertido en un puente hacia otra vida, construida con otra mujer y un niño que ni siquiera era de Diego. Marisol añadió: «Noemí estará feliz cuando sepa que la casa se venderá. Ha esperado mucho». Lucía se mordió los nudillos para no sollozar. Ellos estaban creando una familia mientras ella aún vivía en el mismo techo. «Siempre supe que Noemí era la indicada para ti», dijo Marisol, dulce como miel. «Una pena que la conocieras demasiado tarde, después de casarte con esa». «Esa. No Lucía. No tu esposa. Solo esa. Un objeto». Lucía temblaba, pero no dejó de escuchar. Diego bajó la voz. «Solo debemos asegurarnos de que Lucía no pelee el divorcio». Marisol sonó confiada. «No lo hará. Recuérdale que no tiene a dónde ir. Sin trabajo, sin ahorros». Diego dudó. «¿Y si contrata un abogado?» «Entonces la acusamos de infidelidad», dijo él. Hubo silencio. «¿Qué infidelidad?», preguntó Marisol. «No importa», respondió Diego. «Tengo fotos viejas de aquella conferencia. Solo colegas, pero podemos interpretarlas. Bastará para sembrar duda». Marisol rió, orgullosa. «Astuto, igual que tu padre». Diego añadió: «Si eso falla, la acusamos de filtrar datos de clientes. Ella se llevó documentos a casa. Diré que la sorprendí». Lucía se dejó caer al suelo, con las manos heladas. Los recuerdos la golpearon. El hombre que le sostenía el cabello cuando estaba enferma, el que pintó su dormitorio mientras ella elegía el color, el que le preparaba té cuando su espalda dolía. Ese hombre ya no existía. Diego preguntó, casi alegre: «¿Y el bebé?» Marisol respondió, fuerte: «Noemí dice que se ríe como Álvaro. Ya lo verás». Diego habló con frialdad. «Le diré a Lucía esta noche. Está nerviosa tras perder el trabajo. Es el momento perfecto. Seré amable, le diré que es mejor para los dos. Le ofreceré algo de dinero para que se vaya». Marisol soltó una carcajada. «Usa la lástima. Haz que se sienta una carga. Cederá. Las mujeres como ella siempre ceden». Detrás de la puerta, Lucía se mordió el labio hasta sangrar y, entre el dolor, sonrió apenas. Ellos no sabían que no la habían despedido. No sabían que no estaba rota. No sabían que estaba escuchando. «Esto no es una pelea», se dijo en un susurro. «Es una guerra». Se levantó lentamente y respiró. Esa noche, Lucía habló poco. Diego se sirvió un trago, miró el partido y la observó con un rostro neutro, ensayado. Ella mantuvo la vista en la luz de la lámpara y calló. En la cama escuchó su respiración lenta y planeó. Antes del amanecer, se levantó, condujo hasta el depósito y sacó cajas, recibos, contratos, garantías, facturas. «Pruebas», murmuró. Encontró la factura del calentador que pagó con su bono, el depósito del mobiliario de cocina desde su cuenta, los recibos de los electrodomésticos a su nombre. Lo metió todo en una bolsa y condujo al otro lado de la ciudad, a casa de la única persona en quien confiaba, su amiga y colega, Carla Benítez. Carla abrió la puerta, la miró y se hizo a un lado. «Necesito un favor», dijo Lucía en voz baja. «Ni lo digas», respondió Carla. En la cocina, Lucía extendió los documentos sobre la mesa. «Si me pasa algo, si desaparezco o dejo de contestar, entrégaselos a mi abogada». Carla frunció el ceño. «Me asustas un poco, pero estoy contigo». Lucía exhaló. No mencionó a Noemí ni el plan de vender la casa. Aún no. Bastaba con que alguien bueno guardara sus pruebas. Y que ella, por fin, había dejado de estar callada. Cuando Lucía salió del apartamento de Carla, el sol ya subía en el cielo. Se sentó en el coche, con las 2 manos en el volante y el pulso tranquilo por primera vez en días. A su alrededor, la ciudad seguía con su ritmo habitual: bocinas,
vendedores, pasos apurados, pero para Lucía todo sonaba lejano. Esa mañana había cruzado una línea. Ya no era la mujer que lloraba en silencio mientras su esposo planeaba borrarla. Era otra persona ahora, callada, sí, pero despierta. Mientras conducía a casa, pasó por el parque donde ella y Diego solían caminar los domingos. Recordó su mano en la suya, la risa cálida, el olor a café después. Todo eso parecía una película que había visto una vez, hermosa, lejana y real. El hombre que la esperaba en casa no era el mismo. Era un extraño con el rostro de Diego. Cuando Lucía abrió la puerta, el aire dentro se sentía pesado, como si la casa contuviera la respiración. Sabía lo que venía. El acto, la voz suave, la falsa compasión. Ya podía leerlo en su expresión. Diego estaba listo para interpretar al esposo comprensivo que buscaba una separación pacífica. «Hola», dijo con tono dulce, «tenemos que hablar». Lucía asintió, dejando el bolso junto a la puerta. «Claro», respondió con calma, casi sin emoción. Diego señaló el salón, donde 2 copas de vino esperaban sobre la mesa y una manta cuidadosamente doblada colgaba del sillón. Había preparado el escenario como si actuara en una obra. Lucía se sentó, cruzó las piernas y esperó sus líneas. «Lucía», empezó Diego, suspirando de manera teatral, «he estado pensando mucho sobre nosotros». Bajó la mirada, juntó las manos, fingiendo buscar palabras. «Nos hemos distanciado», dijo. «Este matrimonio ya no funciona». Lucía inclinó la cabeza, aparentando confusión. «¿Qué estás diciendo, Diego?» «No quiero que esto sea feo», continuó. «Sin abogados, sin peleas. Solo creo que debemos aceptar que se acabó». Volvió a suspirar, más suave, como si el peso del deber lo aplastara. «Especialmente ahora que estás sin trabajo, quizás sea el momento para un nuevo comienzo, para ambos». Sus palabras eran cuchillas envueltas en terciopelo. Lucía bajó la vista y dejó temblar un poco el labio. «¿Estás hablando de divorcio?», preguntó. «Sí», dijo él con falsa ternura, pero amistoso. Levantó la copa, bebió un sorbo, como si celebrara su propia traición. «Voy a ayudarte», dijo. «Necesitarás un lugar donde quedarte y dinero para empezar de nuevo». La voz de Lucía fue suave. «¿Harías eso por mí?». Diego se llevó la mano al pecho, fingiendo nobleza. «Claro. Me importas, Lucía. Solo creo que ya no somos el uno para el otro. La gente cambia». Pausó, observándola, esperando lágrimas que no llegaron. Luego añadió, «Sobre la casa, legalmente es mía. Mi padre me la dejó. Pero seré justo. Te daré una compensación para cubrir el alquiler unos meses». Lucía asintió lentamente, con aire derrotado. «¿Cuánto?», preguntó. Cuando él dijo la cifra, su pecho se apretó, pero no reaccionó. Solo susurró, «Pensé que intentaríamos un poco más». Diego se inclinó hacia adelante, su expresión serena, casi tierna. «Esto es lo mejor», dijo. «Te lo prometo». Lucía forzó una pequeña sonrisa temblorosa. «Está bien», murmuró. «Lo pensaré». Diego suspiró aliviado. Creyó que había ganado. Pensó que ella estaba rota. Pero detrás de sus ojos bajos, otra historia se formaba. Mientras él creía que ella se rendía, Lucía contaba pruebas, repasaba cada palabra, calculaba su siguiente movimiento. Él no quería abogados, pero ella ya tenía uno. Esa noche, mientras Diego dormía profundamente, Lucía miró el techo. La luz de la luna dibujaba líneas en su rostro. «Planeaste borrarme», susurró. «Pero me aseguraré de que quede mi nombre en tinta». A la mañana siguiente, Lucía se fue antes del amanecer. No dejó nota, ni desayuno, ni una mirada atrás. Las calles aún estaban medio dormidas cuando llegó al centro. El despacho estaba entre una floristería y una oficina de impuestos, con una placa de bronce que decía Ruth Morales y Asociados. Dentro olía a lavanda y papel nuevo. Lucía esperó 10 minutos hasta que apareció Ruth, una mujer alta, de unos 40, con mirada firme y calma de quien ha visto todos los tipos de traición. «¿Lucía Rivera?», preguntó. «Sí». «Pasa». Ruth señaló la silla frente a su escritorio. «Cuéntame todo». Lucía habló con cuidado, eligiendo qué decir y qué callar. No mencionó a Noemí ni al bebé, aún no. En cambio, explicó los años de gastos compartidos, la herencia, la petición repentina de un divorcio tranquilo. Ruth la escuchó sin interrumpir, tomando notas con gesto impasible. «¿Cuánto tiempo casados?». 12 años, respondió Lucía. 10 legalmente, 2 antes. ¿Hijos? Ninguno. ¿Pruebas de aportes financieros?
Lucía deslizó una carpeta. Recibos, transferencias, remodelaciones, todo está aquí. Ruth hojeó los papeles, asintiendo lentamente. Lucía, dijo al fin, tienes un caso sólido. Pero debes saber algo, el pelearás sucio. La respuesta de Lucía fue inmediata. Ya lo está haciendo. Por primera vez en semanas, Lucía salió y sintió que el aire llenaba sus pulmones libremente. Era temprano, la luz suave, la ciudad despertando. El miedo no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Ya no la inmovilizaba, ahora la impulsaba. Fue directo a la oficina, con la cabeza en alto y paso firme. Sus compañeros la saludaron, sorprendidos. ¿Te sientes mejor?, preguntó uno. Mucho, dijo ella, y lo decía en serio. Pasó la mañana revisando informes, aprobando presupuestos y fijando nuevas metas. La carta de ascenso descansaba en su cajón como un escudo silencioso. Al mediodía, su teléfono vibró. Mensaje de Diego: espero que tus entrevistas hayan salido bien. Hablamos luego sobre los próximos pasos. Lucía casi rió. ¿Próximos pasos?, pensó. Ya los di hace tiempo. Esa tarde volvió a casa justo cuando el sol se escondía. La luz dorada cubría el porche y los pasos de Diego resonaban en el pasillo. Estaba en la cocina, apoyado contra la encimera, brazos cruzados, intentando parecer sereno. Hola, dijo con naturalidad. ¿Tienes un minuto? Lucía colgó el abrigo con calma y lo miró. Claro. Señaló el salón, el mismo escenario de antes. El sofá, el vino, la solemnidad fingida. Creía que la primera actuación había funcionado, que ella aún seguía su guión. He estado pensando, empezó con cuidado. Quiero finalizar todo pronto. El papeleo, el divorcio. Resolverlo para que ambos podamos seguir adelante. Lucía sonrió suavemente. De acuerdo. ¿Entonces estás de acuerdo?, preguntó Diego, con cautela. No voy a pelear el divorcio, dijo Lucía, pero quiero entender que es justo. Diego frunció el ceño. ¿Justo? Sí. He hablado con alguien, respondió ella. Él se quedó inmóvil. ¿Alguien? ¿Un abogado? Su voz se volvió tensa. ¿Para qué necesitarías un abogado? Te ofrecí un trato generoso. Lucía ladeó la cabeza. Dijiste que la casa era legalmente tuya, ¿verdad? Lo es, respondió rápido. Pero hemos vivido aquí más de una década. He pagado la mitad de las mejoras. Solo quiero que sea justo. Diego soltó una risa corta y seca. Estás exagerando. Vivir aquí no te hace dueña. Lucía mantuvo el tono sereno. La remodelación de la cocina, los azulejos del baño, los electrodomésticos, todos pagados desde mis cuentas. Los ojos de Diego se estrecharon. La máscara se resquebrajó. No quiero que esto se ponga feo, dijo. Lucía sonrió levemente. Entonces no me insultes. Durante varios segundos ninguno se movió. El silencio entre ellos pesaba como el aire antes de una tormenta. El rostro de Diego se tensó, la mandíbula le temblaba. Estás siendo irracional, murmuró. Lucía mantuvo la calma. No, Diego. Estoy siendo prudente. Tú me enseñaste eso, ¿recuerdas? Protege siempre tus bienes. Él la miró buscando una ventaja. ¿De verdad quieres meter abogados? Creo que es necesario, respondió sin vacilar. Tú dijiste que querías que fuera justo. Así es como se logra la justicia. Diego exhaló con frustración. No reconocía a esta versión de ella, la que no temblaba. ¿Qué vas a pedir, entonces?, masculló. ¿La mitad de la casa? Lucía negó con la cabeza. No. Solo lo que invertí. Y quizá un poco más por los años que perdiste mintiéndome. El silencio fue más fuerte que cualquier grito. Por primera vez, él parecía tener miedo. El divorcio se alargó semanas, mucho más de lo que Diego había planeado. Cuando entendió que Lucía no desaparecería en silencio, cambió de estrategia. Su abogado, un hombre engreído llamado Carlos Vélez, intentó arrinconarla en cada reunión. Cuestionó sus recibos, torció sus palabras, insinuó que exageraba. Pero Ruth Morales no se dobló. Respondía a cada ataque con precisión fría. Cada peso está documentado, dijo una vez, deslizando un fajo de papeles sobre la mesa. Y cada mentira que digas te costará el doble. Diego evitaba mirar a Lucía. La confianza se le escapaba entre los dedos. El campo de batalla legal había sido idea suya, pero ahora era él quien retrocedía. Lucía ya no temblaba al ver su firma en los documentos. Firmaba con calma, sabiendo que cada trazo era otro hilo que cortaba la vida que él había intentado atarle al cuello. 6 semanas después, todo terminó.
Los papeles se firmaron en una sala blanca con vista a la ciudad. Noemí no apareció, pero su sombra se sentía detrás de Diego, fría e invisible. Él no levantó la mirada ni una sola vez. Cuando el último documento pasó por la mesa, Lucía tomó el bolígrafo, firmó y murmuró: «Siempre me subestimaste». La mano de Diego se detuvo un instante antes de empujar los papeles hacia Ruth. Se acabó. Lucía se puso de pie, alisó su blusa y salió. El pasillo parecía más luminoso de lo que recordaba. No lloró. Ni siquiera miró atrás. A veces la fuerza no ruge, simplemente se aleja, llevando consigo su libertad en pasos firmes. Lucía se mudó a un pequeño apartamento en la calle del Río, un lugar con azulejos gastados y vista al agua. No era lujoso, pero era suyo. La primera noche durmió con todas las luces encendidas. No por miedo, sino por consuelo. «Puedo respirar», murmuró en la oscuridad. A la mañana siguiente, preparó café fuerte, se sentó junto a la ventana y vio salir el sol sobre el río. Había paz en la sencillez, sin gritos, sin control, sin fingir. Solo un silencio que le pertenecía. En las semanas siguientes, empezó a reconstruirse poco a poco. Decoró con plantas, colgó sus fotos, compró platos nuevos. Cada objeto era un pequeño símbolo de independencia. El apartamento se volvió un reflejo de lo que era ahora, serena, firme, inquebrantable. La noticia le llegó a través de Carla. «¿Supiste?», preguntó una tarde mientras almorzaban. «Diego y Noemí están teniendo problemas». Lucía arqueó una ceja pero no respondió. Carla se inclinó. «Al parecer el bebé ha estado enfermo y Marisol se mete en todo. Es un caos». Lucía removió su té con gesto tranquilo. «Una vida construida sobre mentiras no se mantiene mucho tiempo», dijo en voz baja. Carla suspiró. «¿No te da curiosidad?» «No realmente», respondió Lucía. «Esa parte de mi historia terminó». Y no mentía. Había aprendido que algunos finales no necesitaban venganza, solo distancia. Aún así, en lo profundo, sintió una leve satisfacción. No por crueldad, sino por justicia. Ella había sido descartada, reemplazada, borrada. Y sin embargo, allí estaba, más estable que nunca, mientras su falso paraíso se resquebrajaba. Pasaron los meses. Lucía encontró ritmo en su nueva vida. Tomaba clases de boxeo los sábados y se sorprendía de cuánto disfrutaba golpear el saco, sentir su respiración acompasada. Los domingos visitaba la biblioteca cercana, leía poesía y filosofía, cosas que había amado antes de que el matrimonio apagara su curiosidad. Hablaba más seguido con su hermana en Valencia, cocinaba para sí misma y redescubría la alegría simple de la soledad. «No es soledad», le dijo una vez a Carla, sonriendo. «Es paz». En el trabajo también lo notaron. La mujer callada que antes pasaba desapercibida ahora hablaba con una seguridad tranquila que hacía que todos la escucharan. Ya no sobrevivía a la vida de otro, vivía la suya propia. Una noche, Lucía se quedó de pie frente a la ventana mientras la lluvia caía sobre la ciudad. Pensó en lo distinto que se sentía todo ahora. El dolor no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no era herida, sino cicatriz. A veces se preguntaba si Diego se arrepentía de todo. ¿Pensaba en ella cuando miraba la silla vacía en su antigua mesa? ¿Recordaba a la mujer que creyó en él por completo? Ojalá sí, no por rencor, sino para que entendiera lo que había destruido. Algunas lecciones son demasiado pesadas para explicarlas, hay que cargarlas en silencio. Lucía volvió a escribir, algo que no hacía desde la universidad. Ensayos breves, reflexiones, poemas a medianoche. Escribir se convirtió en su forma de regresar a sí misma. Incluso envió un texto anónimo a una revista local titulado El don de ser subestimada. En él escribió: «Ser subestimado es el regalo más peligroso que la vida puede darte, porque cuando te levantas, nadie lo ve venir». El artículo se difundió silenciosamente, compartido por mujeres que se reconocieron en sus palabras. Una mañana, Carla le envió una captura con el mensaje: «Estás cambiando vidas, chica». Lucía sonrió mientras tomaba su café. No necesitaba fama. La libertad que sentía era recompensa suficiente. Para la primavera, el apartamento de Lucía había cambiado por completo. Las paredes estaban pintadas con tonos cálidos, cortinas suaves enmarcaban las ventanas y los libros llenaban la estantería junto a su escritorio. Cada objeto tenía una historia, cada planta un toque de cuidado. Ya no era un refugio temporal, era su hogar. Sus mañanas comenzaban con el suave sonido de la cafetera y sus noches terminaban con música bajita, apenas lo suficiente para sentirla. A veces, al mirarse al espejo, apenas reconocía a la mujer que la observaba.
Lo lograste, se decía con una sonrisa tranquila. Todavía había días en que los recuerdos dolían, la traición, las mentiras, la voz de Diego conspirando, pero esos momentos pasaban como nubes. Lo que permanecía era la paz. Una paz ganada, firme y merecida. Una tarde, mientras revisaba un informe en la oficina, Lucía recibió un correo inesperado de una nueva dirección, Marisol Herrera. El estómago se le encogió. Durante un momento, sus dedos se quedaron inmóviles sobre el teclado. Abrió el mensaje. Era breve. Lucía, sé que probablemente me odias, pero quiero disculparme. Las cosas no fueron como parecían. Por favor, encuéntrame. Marisol. Lucía miró la pantalla en silencio. El nombre arrastraba fantasmas, y la disculpa le pareció humo, ligera, falsa. Pero la curiosidad se encendió en su pecho. ¿Qué querría ahora Marisol? Reenvió el correo a Carla con una sola línea. ¿Debería? La respuesta llegó al instante. Solo si puedes irte sin importar lo que diga. Lucía sonrió. Era cierto. Ya no necesitaba respuestas. Pero quería escuchar cómo sonaba el arrepentimiento en la voz de su suegra. Se encontraron en una cafetería cerca de la plaza, un lugar que Lucía había amado años atrás. Marisol llegó arreglada, el cabello plateado recogido y la mirada cansada, dividida entre orgullo y culpa. Lucía, comenzó, forzando una sonrisa. ¿Te ves bien? Lucía apoyó las manos sobre la mesa. ¿Qué quieres, Marisol? La mujer vaciló. Es Diego. Las cosas se complicaron. Se fue. Lucía arqueó una ceja. ¿Se fue? Sí, suspiró Marisol. No soportó la presión. El bebé, la casa, todo. Diego perdió su trabajo. La empresa cerró. Lucía la escuchó sin expresión. ¿Y me cuentas esto por qué? Los labios de Marisol temblaron. Porque creo que está destrozado. La respuesta de Lucía fue tranquila. Él se destrozó solo. Los ojos de Marisol se suavizaron. ¿Sigues siendo tu esposo, de alguna manera? Lucía negó despacio. No. Los papeles lo terminaron, pero él nos destruyó mucho antes. Marisol bajó la voz. No es el monstruo que crees. Lucía respondió con calma. Intentó destruirme. ¿Y tú lo ayudaste? ¿Qué esperabas que pensara? Ninguna habló por un largo momento. Solo el sonido de las tazas llenando el silencio. Quería disculparme, dijo finalmente Marisol. Estaba equivocada contigo. Eras fuerte, solo, callada. Y pensé que callada significaba débil. Lucía miró por la ventana, donde el sol se reflejaba en el vidrio del café. Nunca lo significó, dijo suavemente. Marisol asintió, se levantó y se fue sin más palabras. Lucía terminó su café, dejó unas monedas en la mesa y salió, sintiéndose más ligera. Esa noche, Lucía se sentó junto al río, con su cuaderno abierto sobre las rodillas. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Pensó en Diego, en cómo había confundido poder con control. Había medido su valor por su dominio, sin entender que la verdadera fuerza no estaba en aplastar a otros, sino en levantarse después de caer. Escribió despacio, siguiendo el ritmo de sus pensamientos. Sanar no significa olvidar. Significa recordar sin que duela. Cuando terminó, cerró el cuaderno, lo apoyó contra el pecho y respiró hondo. En la distancia, sonó un trueno. Pero por primera vez, no le dio miedo. Semanas después, un golpe familiar sonó en su puerta. Cuando la abrió, Diego estaba allí, más delgado, sin afeitar, con la camisa arrugada. Por un momento, a Lucía se le detuvo la respiración, no por nostalgia, sino por reconocimiento. Ese era el hombre que creyó poder borrarla. Ahora parecía el fantasma de sus propios planes. Lucía, dijo con voz baja, no sabía a dónde más ir. Ella se quedó quieta, el marco de la puerta separando sus mundos. Te equivocaste de puerta, respondió con calma. Él tragó saliva. Cometí errores. Tomaste decisiones, corrigió ella. Y cada una te trajo hasta aquí. Él bajó la mirada. ¿Podemos hablar? Lucía dio un paso atrás, solo para cerrar la puerta con suavidad frente a él. Danos, Diego. Tras la puerta, Lucía apoyó la cabeza en la madera, con el pulso firme. No sintió ira ni triunfo, solo paz. Había temido ese momento durante meses, lo había imaginado con angustia. Pero ahora que había llegado, no pesaba nada. Los pasos de Diego se desvanecieron por el pasillo. Afuera, la lluvia volvió a caer suavemente contra las ventanas. Lucía regresó a su escritorio y encendió una vela. La llama titiló, lanzando destellos dorados sobre sus papeles. Tomó la pluma y escribió otra línea.
Cuando dejas de perseguir el cierre, la paz te encuentra. La llama tembló y Lucía sonrió. Por primera vez, comprendió lo que era la libertad, no escapar, sino volver a ser dueña de sí misma. Ese mes, el artículo de Lucía se hizo viral. Su bandeja se llenó de mensajes de mujeres de todo el país, unas agradecidas, otras compartiendo sus propias historias de silencio y supervivencia. Una escribió: «Contaste mi historia antes de que tuviera el valor de hacerlo yo». Lucía leyó cada mensaje despacio, conmovida. Sus palabras habían encontrado vida más allá de su dolor. La invitaron a hablar en una pequeña conferencia sobre resiliencia y empoderamiento femenino. Al principio, la idea de subirse a un escenario la aterraba, pero Carla la animó: «Ya lo viviste, solo tienes que contarlo». Y así lo hizo. El día de la charla, Lucía se paró bajo la luz suave del escenario. El público era pequeño, pero atento. Su voz tembló al inicio, luego se volvió firme. «Durante años pensé que el silencio me protegía», dijo. «Pero el silencio es una semilla, crece hasta convertirse en aquello que más temes. Aprendí que romperlo no te destruye. Te libera». El aplauso fue lento, cálido, sincero. Después, una joven se acercó con lágrimas en los ojos. «Me hiciste creer que puedo empezar de nuevo», le dijo. Lucía la abrazó y susurró: «Ya lo hiciste». Esa noche, mientras caminaba a casa bajo las luces de la calle, Lucía miró las estrellas y sonrió. Había convertido su dolor en luz, y esa luz ahora iluminaba a otros. La semana siguiente, la bandeja de entrada de Lucía volvió a llenarse, esta vez con invitaciones, colaboraciones y artículos en revistas digitales. La gente quería conocer su historia, pero ella no buscaba fama. Lo que quería era honestidad, sanación y propósito. Así nació una idea sencilla: organizar pequeños círculos de escritura en su sala cada sábado por la tarde. Un grupo de mujeres llegaba cada vez, llevando cuadernos, café y, a veces, lágrimas. Se sentaban en el suelo, con velas encendidas entre ellas, y compartían sus historias. Lucía escuchaba más de lo que hablaba, guiando con suavidad. «Escríbanlo como se sintió», les decía. «No como creen que debería sonar». Al final de cada sesión, las risas reemplazaban el dolor con el que habían entrado. Su apartamento, antes silencioso y pequeño, se transformó en un santuario, un lugar donde las voces rotas aprendían a cantar otra vez. Una tarde, cuando todas se habían ido, Lucía se quedó mirando por la ventana el movimiento tranquilo del río bajo el puente. Carla llegó con 2 tazas de café y le pasó una. «Estás haciendo algo especial aquí», dijo. Lucía sonrió. «Solo las ayudo a encontrar palabras». «No», respondió Carla, «las ayudas a encontrarse a sí mismas». Por un momento se quedaron en silencio, ese tipo de silencio que solo existe entre verdaderas amigas. «¿Recuerdas cuando viniste a mí con aquella caja de recibos?», preguntó Carla de pronto. Lucía rió suavemente. «Parece otra vida». «Lo fue», dijo Carla. «Y mírate ahora». Lucía asintió. «A veces hay que perderlo todo para ver lo que en verdad era tuyo». Carla levantó su taza. «Por lo que es real», brindó. «Por lo que es real», repitió Lucía. Esa noche, Lucía abrió su cuaderno otra vez. Empezó a escribir un nuevo ensayo titulado El arte de empezar de nuevo. Las palabras fluyeron sin esfuerzo, ya no guiadas por el miedo, sino por la gratitud. Escribió sobre reconstruirse, no desde la nada, sino desde los fragmentos que quedan. Sobre cómo la fuerza no siempre ruge, a veces susurra: «Sigue adelante». Escribió que el perdón no es para los demás, sino para el propio corazón que necesita paz para volver a florecer. Cuando terminó, no tuvo prisa por compartirlo. Cerró el cuaderno, lo sostuvo sobre su pecho y sonrió. Comprendió que sanar no era una meta, sino un ritmo, como respirar, como el río bajo su ventana, que nunca deja de avanzar. Meses después, recibió una invitación de una editorial en Madrid. Habían leído sus ensayos y querían convertirlos en un libro, una colección de reflexiones sobre resiliencia y renacimiento. Lucía dudó al principio. Pensar que su dolor impreso llegaría a manos de extraños le parecía demasiado íntimo. Pero Ruth, su abogada convertida en amiga, la animó. «Tu historia ya no te pertenece solo a ti», le dijo. «Ya la compartiste con el mundo». Lucía respiró hondo y aceptó. El libro, titulado La fuerza de comenzar otra vez, se publicó discretamente, pero se difundió como fuego. Mujeres de Argentina, Chile y México le escribieron diciendo que sus palabras les habían llegado justo cuando más las necesitaban. Por primera vez, Lucía entendió todo lo que había sobrevivido, no como tragedia, sino como propósito.
Cuando los primeros ejemplares llegaron a su puerta, Lucía tomó uno entre las manos y acarició su nombre en la portada. Le pareció irreal, como sostener una parte de su alma que había sido sanada y encuadernada. Envió el primer ejemplar firmado a Carla, con una nota que decía: «Gracias por creer en mí antes de que yo lo hiciera». Otro lo mandó a Ruth, uno a su hermana y uno, sorprendentemente, a Marisol. No añadió carta, solo una hoja en blanco con una frase escrita a mano: «La redención empieza con la verdad». No importaba si Marisol lo leía o no. Lucía lo hizo por cierre, no por respuesta. Cuando colocó el último libro en su estante, comprendió que ya no cargaba con el peso de su pasado. Ahora lo tenía en sus manos, convertido en algo que podía sostener sin dolor. Pasaron los meses y la paz se convirtió en su nueva normalidad. Sus círculos de escritura crecieron, su libro viajó lejos, pero Lucía seguía siendo la misma, sencilla, serena y agradecida. Cada mañana seguía preparando el café igual, regando sus plantas, escribiendo frente a la ventana. Algunas tardes caminaba por la orilla del río, saludando a los vendedores que ya conocía por su nombre. Uno de ellos, un anciano que vendía flores, le dijo una vez: «Señora, siempre parece que ya perdonó al mundo». Ella sonrió. «Tal vez sí», respondió. Había aprendido que perdonar no era liberar a otros, sino soltar la cuerda que te ata al dolor. El mundo ya no pesaba. Volvía a sentirse vivo. Una noche de verano, Lucía se sentó en su balcón mirando las linternas que flotaban por el cielo durante un festival cercano. El aire olía a canela y lluvia. Pensó en todo lo vivido: el amor, la traición, la caída, el renacer. Todo le parecía lejano, como si fuera la historia de otra persona. Se dio cuenta de que ya no odiaba a Diego. No deseaba ni su felicidad ni su desgracia, solo distancia. «Ambos obtuvimos lo que merecíamos», murmuró. Él tuvo que aprender. Yo, vivir. Las linternas ascendían hasta confundirse con las estrellas, y por primera vez, Lucía no se sintió pequeña bajo ellas. Se sintió infinita. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de un número desconocido. «Hola, Lucía. No sé si me recuerdas, soy Noemí». Lucía lo miró un rato antes de abrirlo. «Solo quería darte las gracias. Por no destruirme cuando pudiste hacerlo. Ahora entiendo lo que ayudé a arruinar, y lo siento. El bebé está sano. Nos mudamos para empezar de nuevo. Te deseo paz». Lucía leyó el mensaje 2 veces, luego sonrió con serenidad. Escribió una sola palabra: paz. No era perdón. Era liberación. Dejó el teléfono a un lado, abrió las cortinas y dejó que la luz del sol llenara la habitación. Años después, Lucía volvió a subirse a un escenario. Era mayor, con mechones plateados entre su cabello. Detrás de ella, un cartel decía: «Mujeres que reconstruyen, conferencia anual sobre sanación y crecimiento». Miró al público, rostros llenos de esperanza, dolor y valor, y comenzó: «Hubo un tiempo en que creí que mi historia terminaba con la pérdida», dijo. «Pero los finales son solo puertas que no reconocemos todavía. A veces, la vida te rompe para que puedas renacer». La sala quedó en silencio, pendiente de sus palabras. «Si algo aprendí», continuó, «es esto: ser subestimada no es una maldición, es un comienzo. Porque cuando te levantas, nadie lo ve venir». El público estalló en aplausos. Lucía sonrió con lágrimas brillando en los ojos. No solo había sobrevivido, había reescrito su historia, palabra por palabra.